pero para este juez que sale a defender su versión de lo que debería de ser una reforma, que no es esta, es que la carrera judicial se debe de mantener. Y es más, dice que de no mantenerla, el problema sería que ya no tendríamos una justicia pronta y expedita. Yo pregunto, ¿cuándo hemos tenido una justicia pronta y expedita? Vamos a regresar al 2015, que es justamente cuando Armando Ríos Peter le cuestiona a Norma Lucía Piña que tiene carrera judicial, que para este juez habría cumplido con todos los requisitos sabidos y por haber para ser ministra, y que eventualmente fue cuestionada incluso por los abogados, por barras de abogados y demás, por sus desafortunadas respuestas a los cuestionamientos y sobre todo por su pésimo desempeño como magistrada en ese momento. Vamos a regresar al 2015 porque recordar es volver a vivir. ¿Qué tal? Muy buenos días. En realidad la pregunta que iba a hacer era otra, pero a partir de lo que preguntó la senadora Tagle, creo que hay la oportunidad de hilarla. Con respecto a lo que usted nos ha contestado en materia de la existencia, tanto la inicial como con la que usted ha dejado los cargos en los que ha estado. Voy a leer varias de la estadística que he sacado precisamente para tener en contexto las preguntas que le quiero formular. Solamente quiero dejar en claro que estas tienen que ver con pues la parte que establece la Constitución, donde quienes son propuestos por parte del presidente de la República tienen que destacar por la eficiencia en cuanto al desempeño de sus cargos. De hecho, así lo dice la Constitución, además de otras cosas como probidad. Y quiero subrayar el tema de la eficiencia, porque me parece que no es un asunto menor, que esta sea en comparación, primero hago la lectura, en comparación con otros tribunales colegiados de circuito, en materia administrativa del primer circuito, el 14º, que es en el que estuvo usted antes, es de los que más días tarda en resolver asuntos, 147 días para amparo directo. El número de días más bajo para otro tribunal de circuito es de 58 días, 123 para amparo en revisión. El número más bajo es de 37 días. Es decir, mientras que para el tribunal en el que usted estaba eran 147 días, el promedio podría ser de 58 días para otros. De igual forma, es de los tribunales de circuito, estamos hablando del mismo en el que estuvo usted anteriormente, que menores egresos por sentencia tiene, 1,480, cuando la mayoría de estos en materia administrativa del primer circuito sobrepasan los 2,000. Usted y obviamente sus compañeros, 1,480, la mayoría sobrepasan los 2,000. Durante el 2014 se mostró una permanente tendencia a la acumulación de carga de trabajo, pese a que los ingresos de asuntos tendieron a la baja y los egresos siempre estuvieron por debajo de los primeros. Yo quise poner aquí porque esta es la gráfica. O sea, entran más cosas que las que salen y, digamos, la productividad en términos comparativos, pues la verdad es que esta grafiquita es la del tribunal en el que usted estaba. Es la más alta. Es el último lugar en términos de rezago. Entonces, quise hacer la pregunta, termino solamente con la exposición porque las contestaciones de usted la verdad es que me dejaron serias dudas respecto a su posición, respecto a sus pares y obviamente respecto al Poder Judicial. Para diciembre del 2014 la existencia inicial fue de más del doble que la media nacional. La media nacional fue de 648 para los tribunales en materia administrativa, como consecuencia de la acumulación y la baja productividad con respecto al resto de los tribunales en materia administrativa. El 14º fue de los menos eficientes. Entonces, no solamente fue de los menos eficientes, fue el más ineficiente. Ya en su encargo, ahora, o en la última etapa, como magistrada del 20º Tribunal Colegiado, esta tendencia se mantiene. Es decir, esto fue anteriormente, estas son las gráficas que yo tengo para cuando usted estuvo en el 14º Tribunal Colegiado, y
Y solamente para identificar si había un patrón de comportamiento, la Dirección General de Estadística Judicial pues nos muestra que esto es lo mismo. En el 2015 de junio de 2015, arrancó este tribunal, empezó con 623, una carga de 623 asuntos y solo egresó 93. Si lo comparamos con el promedio, pues más o menos está 3 o hasta 4 veces abajo del promedio. Entonces, repito, la Constitución establece que uno de los criterios por los cuales el presidente mandará a alguien a que forme parte de una terna es el de eficiencia. Ahora, usted nos ha dicho que a su interpretación la eficiencia no son estos números, sino es que usted le dedicó, y asumo que también en las ponencias de sus otros compañeros, cosa que se mantuvo donde usted estuvo porque se repitió el mismo perfil con sus compañeros en otros lugares, que lo que hizo fue dedicarle más tiempo, que lo que hizo fue ser pues mucho más cuidadosa y mucho más estudiosa del asunto. Yo quisiera que usted nos ahondara en ello, porque si usted estuviera en los tribunales en los que ha estado cercana a la media, entendería una argumentación de ese tipo. Sin embargo, cuando se hace la comparación y el argumento de quien expone es que ha sido mucho más cuidadosa y mucho más puntual en la revisión de los temas, pues la verdad es que lo que me dice es que todo el resto no lo hace. Es un poco lo que yo entiendo de su argumento. Yo sí hago mi trabajo bien porque yo me pongo a investigar, a estudiar, y entonces no veo el tema del tiempo como algo preocupante, porque lo que se trata es de hacer una investigación puntual, pero implícitamente lo que me deja por lo menos en duda, y quiero escuchar su percepción en esta respuesta, ¿por qué un ministro de la Corte se convierte en un líder del Poder Judicial? Se convierte en alguien que tal vez sería difícil encontrar, que es sumamente productivo en sus ponencias, que fue la última intervención, por eso me motivé a subir en esto, pero que tal vez la productividad de sus otros dos compañeros no lo es, entonces se le retrasa. Entonces sí me interesaría tener más bien una visión de quien hoy expone para profundizar en este asunto, porque si no, la impresión que me queda es entonces que el Poder Judicial, por un indicador de esta naturaleza, no está generando justicia, porque lo único que le interesa a todos sus pares, que repito, aquí tengo pues 18 tribunales de circuito que superan en capacidad de resoluciones la actividad de usted, la impresión que me queda es que implícitamente está diciendo es que ellos no hacen una revisión profunda. Entonces yo quisiera escuchar esa opinión. Esta es una pregunta que hice el día de ayer y que seguramente le haré a todos los que participen. Esto es, ¿cuáles cree usted que fueron sus méritos para estar aquí? Habida cuenta que estos son los datos, por lo menos que estadísticamente tenemos nosotros. Y obviamente que sea lo más profunda posible. Haré otras intervenciones después. Otra es, ¿cómo se enteró de que usted iba a participar en esta terna, ¿no? O quién le habló, etcétera. Usted sabe que esta presentación ha estado rodeada de muchas sospechas alrededor de la incidencia política de varios actores. Me gustaría que nos diera un reflejo sobre el particular. Y bueno, tengo varias que usted ha dicho que no quisiera dejar. Usted nos respondió, le respondió a la compañera Pilar en materia de corrupción, y lo que le respondió fue el proceso burocrático de cómo funciona el combate a la corrupción. La primera pregunta sería más puntual: ¿hay corrupción o no en el Poder Judicial? Si es que usted considera que la hay, y obviamente tiene alguna evidencia que le permite soportar eso, ¿qué ha hecho para combatirla? Sería por lo pronto eso, pero sí me interesa mucho saber qué onda con estos datos. Gracias. Y entonces la pregunta que queda es la que hace Alicia Chávez, y si Norma Piña estuvo tan mal calificada, ¿por qué la eligieron como ministra de la Suprema Corte? En realidad, por una negociación. Escuchen este otro posicionamiento de Ríos Peter. Con su permiso, señor presidente, sin duda alguna en este debate hay que analizar y hay que reflexionar de dónde venimos, especialmente para saber cuáles son las razones por las cuales debemos de votar
o no por los que son candidatos y candidatas de estas ternas. Venimos de una amarga experiencia en la votación de Eduardo Medina Mora. Eduardo Medina Mora dejó el sabor en una importante proporción de los ciudadanos y ciudadanas de este país de que era un candidato a modo, un candidato no solamente del presidente, sino un candidato de intereses y de poderes fácticos. Hoy está en la Corte, hoy es ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y con ese ambiente se supo hace algunos meses que había un acuerdo entre el PRI y el PAN para poner o para imponer a ministro o a ministra que sustituyera a Olga Sánchez Cordero o al ministro Juan Silva Mesa. Y en ese contexto, compañeros, más allá de 128 hombres y mujeres que estamos aquí como senadores, hubo una importante movilización de la ciudadanía. Inclusive un grupo de distintos actores, ciudadanos, organizaciones, miembros de la academia se manifestaron porque no hubiera en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni cuotas ni cuates. Así, en ese contexto, se planteó la necesidad también de que hubiera una amplia auscultación. Eso motivó que la Comisión de Justicia tuviera mucho más tiempo en la revisión que el que se le había destinado en aquel momento a Eduardo Medina Mora. También se planteó la necesidad de equidad de género. Al salir Olga Sánchez Cordero, quedarían, si el presidente solo mandaba puros hombres, quedaría solamente una mujer de 11 ministros y ministra de la Corte. Es de ahí de donde venimos, compañeros, a votar y a discutir este dictamen. Por eso es importante resaltar, y yo no comparto a quienes han festejado el trabajo de la Comisión de Justicia. Sí, qué bueno que hubo más tiempo. Sí, qué bueno que pudo haber más condiciones para preguntar. Y yo, lástima que se fue el senador Jesús Casillas, sí estuve en todas las comparecencias. Sí estuve en todas las comparecencias y sin duda alguna, si bien hubo un avance importante en la comisión, hay que destacar, compañeros, que frente a cómo funciona este proceso en otros países, pues 6 horas del día es poquito, un día es poco. Allá, compañeros, en otras latitudes tardan semanas e incluso meses, porque lo que se define cuando se vota un ministro o ministra es a quien va a estar en el máximo tribunal del país, aquel que va a ser por todos los mexicanos el que termine dirimiendo las controversias que signifiquen lo que somos como país a la luz de la Constitución. De eso se trata la discusión de hoy, de ahí venimos, y especialmente es ahí donde tenemos que preguntarnos si la decisión de nombrar ministros y ministras que hoy está a punto de tomarse tendrá la altura y la dimensión que requiere hoy un país que por lo menos en los últimos 12 meses ha estado plagado de temas que le duelen a la nación, y que si no logramos tener un tribunal que esté a la altura de la dimensión de una escapatoria del Chapo, de un tema como Ayotzinapa, de un tema como el de Tlatlaya, de un tema como los asesinatos de Tanguato, pues no tendremos, compañeros y compañeras, la dimensión, no solamente en ese tribunal, sino la dimensión de lo que significa ser senadores y senadores de la República en un momento en el que la República pide de nosotros altura de miras. ¿Por qué hago esta reflexión, compañeros? Porque el artículo 95 de la Constitución establece a la letra: los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Esta pregunta, senador Jesús Casillas, y usted estuvo en algunas de ellas, usted vio que se la hice a todos los candidatos. Usted vio que reiteradamente esta fue la pregunta que yo le hice a las 3 mujeres y a los 3 hombres que hoy estamos a punto de votar. Y le doy un ejemplo. Una de las candidatas, que es por lo que entiendo, es por la que hay un acuerdo el día de hoy para que sea votada como ministra en el máximo tribunal de justicia del país, esta misma gráfica es la que yo le puse al frente. Esta gráfica, que es la que identifica cuáles son los resultados de esta potencial ministra el día de hoy como magistrada del Tribunal de Circuito.
Y la pregunta que le hice yo fue, dígame por qué, a la luz del texto constitucional, usted destaca por la eficiencia. Porque esta mujer, que hoy está a punto de votar, que merece todo mi respeto por ser mujer, por ser profesional, pero no merece mi voto porque representa el último lugar en desempeño de todas las magistradas de circuito, por lo menos en esta tabla, que es la que saca el Poder Judicial. Esto es, compañeros y compañeras, la realidad. No se trata solamente de venir y que le cuenten a uno en el desayuno de la mañana, ya tenemos acuerdo de que vamos a votar por una ministra. Y si alguien se pone en contra y osa decir que no a la calidad de la terna de las mujeres, hay que acusarlos de misoginia. Compañeros, se los digo con toda seriedad y con toda responsabilidad. Estoy convencido que ese espacio que deja hoy la ministra Olga Sánchez Cordero tiene que ser ocupado por una nueva ministra mujer. Y estoy convencido también que en el tribunal, o en todos los tribunales o en los juzgados, hay mujeres capaces, contundentes, con energía y convicción progresista que pueden llegar a la Corte. Y me he manifestado públicamente en los últimos meses a favor de que haya equidad de género en la Corte. Pero, compañeros, yo no puedo avalar que si lo que es nuestro compromiso constitucional es decir que por la eficiencia, por la calidad y por la capacidad estamos por votar por una persona, por un hombre, pues, compañeros, yo no puedo avalar ese voto. Este es el resultado del trabajo que ha tenido la magistrada Piña en el desempeño como magistrada. Y les puedo citar cada uno de los ejemplos, porque así le pregunté al procurador del Estado de México, así le pregunté a cada uno de los que estuvieron aquí presentes, y consta no solamente en los videos del canal del Congreso, que hoy, compañeros y compañeras, no tienen la calidad suficiente las ternas que se presentan. Yo les pido que reflexionen su voto. Muchos de ustedes no solamente no asistieron a las sesiones, sino preguntaron. A muchos de ustedes les dijeron hoy por quién tenían que votar. Ese no es el compromiso por el cual fueron votados y por el cual responden a sus estados de la República. Es cuanto, señor presidente. Esa fue su gustada sección. Recordar es volver a vivir. Eso ocurrió en el 2015. Ese al que ustedes escucharon era Armando Ríos Peter cuestionando las ternas que hoy este juez en Chiapas andaba defendiendo flagrantemente. No solo, o sea, sobre todo Ríos Peter cuestionaba la terna de mujeres, porque las tres no hacían una con profundos cuestionamientos relacionados con violaciones a derechos humanos, otra relacionada con delitos y con el narcotráfico, y Norma Piña, de las menos productivas. Hagan de cuenta que encontraron, a ver, ¿cuál es la mujer magistrada menos productiva en la actualidad? Norma Piña, vámonos. Y ella fue la candidata del PRI. Es más, lo que denuncia Ríos Peter es que fue una imposición. Él votó en contra, pero lo que denuncia Ríos Peter es que el entonces gobierno Enrique Peña Nieto denuncia, o más bien presiona a los senadores para que votaran por Norma Piña, para que la eligieran a ella. No, y esto saco este fragmento de lo que dijo en el 2015 Ríos Peter, porque en medio de la discusión de la reforma al Poder Judicial tienes a un juez en Chiapas diciendo que la carrera judicial debe de ser el ejemplo a seguir porque es lo que garantiza la efectividad y la eficacia de los jueces, sobre todo cuando llegan a la Suprema Corte. Y vaya, recordamos a la que hoy preside la Suprema Corte, Norma Piña, no llegó por su efectividad, no llegó por su eficacia, no llegó por sus méritos, no. Llegó por una imposición directa del presidente Enrique Peña Nieto. Lainez Potisek, al que también defiende y que dice que es un ejemplo de carrera judicial, tampoco. Lainez Potisek estaba en la Procuraduría Fiscal. Él era un trabajador del gobierno federal y no solo de Enrique Peña Nieto, fue trabajador del gobierno federal de Cedillos, de Calderón, de Vicente Fox, de Enrique Peña Nieto. Fue un empleado del poder ejecutivo. Y Luis Videgaray lo saca, lo manda 6 meses a un tribunal administrativo y entonces cumplen a medias, porque ni siquiera cumplen con el requisito completo, cumplen a medias de hacerle la carrera judicial para que al menos tuviera ahí en su currículum que había estado en un tribunal administrativo, ¿no?
que ni siquiera para los que preguntas, ni siquiera es el requisito completo, ni siquiera aplica en un tribunal administrativo y de ahí lo brincan al Poder Judicial. Y también fue una designación, fue una imposición. Fueron imposición los dos, Norma Piña y Lainez Potisek. ¿De qué diantres viene a quejarse este juez en Chiapas diciendo es que la carrera judicial, pobrecitos, es el único derecho que tenemos garantizado? ¿Cuántos ministros, cuántos magistrados más bien, cuántos jueces pueden realmente llegar a la Suprema Corte? Es más, yo solo no quiero que olvidemos a este juez que intentaron hacer magistrado en Puebla, el juez Hernández Chino. Ahí nada más quiero recordarles que cumple con los requisitos, pero uno de sus resultados de trabajo es que es un juez que gusta de dejar en libertad a abusadores sexuales o pederastas. Ahí nada más quiero recordarles al juez Hernández Chino que ya lo habían propuesto como magistrado después del escándalo que provocó el que este señor hubiera dejado en libertad a un sacerdote pederasta que había confesado que cometió un delito. Y este hombre lo dejó en libertad, tío México. Y todavía osaron a proponerlo como magistrado. De no ser porque volvimos a hacer un escándalo en las redes sociales, no lo bajan o se baja el juez Aaron Hernández Chino. Entonces, ¿de qué? A ver, volvamos al punto. La carrera judicial, ¿de qué diantres me sirve? De absolutamente nada.